vamos a abrir a preguntas con usted primero. Quedó pendiente Araceli Aranday. Araceli Aranday, Canal 11, y luego nos vamos con usted. Por favor. Primero, gracias. Sobre a la luz de los ya recuperados, que son 57, 57, 58%, a la luz de la inmunidad de rebaño, ¿qué hay con este porcentaje? ¿Es útil, no es útil? ¿Nos favorece o no nos favorece? Y también si nos puede regalar un panorama sobre las vacunas. ¿Cómo va el avance para encontrar la vacuna aquí en México y su relación también con los otros organismos internacionales para poder alcanzar una vacuna en un tiempo breve? Gracias. Con mucho gusto. Sobre la recuperación es un fenómeno muy importante porque nos hace ver que la gran mayoría de las personas que han tenido COVID se recuperaron. Tomen en cuenta que lo que estamos presentando es la proporción, 56%, de personas de las que tenemos registradas que lograron recuperarse y que la gran mayoría de las personas que tenemos registradas, dado el enfoque de la vigilancia epidemiológica, son personas que estuvieron hospitalizadas. No todas, pero la gran mayoría. Y de las personas que no estuvieron hospitalizadas porque tuvieron la forma leve de COVID, es mucho mayor el porcentaje de recuperación. Estamos trabajando para presentar cada estadística desagregada y de manera muy puntual, y que quede muy claro que aquí hemos quitado el conjunto de personas que desafortunadamente murieron, porque obviamente pues ya no se recuperaron, perdieron la vida. Entonces, esto habla solamente de las personas que sobrevivieron a COVID, que son la gran mayoría, cuántas se lograron recuperar. Y tenemos otros análisis que iremos presentando sobre el tiempo que tardaron en recuperarse, y no perdamos de vista algo de lo que hablaremos también en fechas próximas, que es los retos de una recuperación completa. Las personas que estuvieron en terapia intensiva, particularmente ellas y ellos, estuvieron en una afectación orgánica muy importante, no solamente de los pulmones, sino en general de todo el sistema, de todos los sistemas. Y la recuperación es lenta, la recuperación completa, el poder regresar a la vida cotidiana, poder trabajar. Hay afecciones que pueden durar un tiempo largo y que requieren procesos de rehabilitación física y emocional. Puede haber algunas secuelas del proceso durante la enfermedad, cuando esta enfermedad es grave. Por ejemplo, debilidad muscular prolongada, alteraciones esqueléticas, anquilosis, puede haber lesiones cutáneas y musculares, en fin. Es un proceso complejo que queremos que lo expliquen a detalle quienes lo viven de manera directa por ser los profesionales y las profesionales de la salud que atienden a los pacientes y las pacientes. Eso lo vamos a ir explicando progresivamente. Vacunas, y también lo decimos no porque nos agrade, cuando decimos cosas que causan desconcierto, como vamos a tener una epidemia larga, como la epidemia no se puede parar de un día a otro, como desafortunadamente existen, todavía continuará habiendo casos, como la epidemia sigue todavía en la fase ascendente de la curva en la mayoría de las ciudades, como no hay un tratamiento efectivo o como todavía no hay una vacuna y posiblemente la vacuna tardará muchos meses en lograrse. No lo decimos porque nos guste, nos parece igual que a ustedes en casa, frustrante, a veces desesperante, no pocas veces decepcionante, pero esa es la realidad. Las epidemias son un fenómeno muy complejo, es un fenómeno hasta cierto punto natural. La causa es un virus, la causa no es alguien que está llevando a daño a las personas, es un virus. Y en la medida en que hay que enfrentar todas estas complejidades, hay que decirlas con total claridad. Antes había la costumbre de que se minimizaran las cosas, se dijera no pasa nada, se dijera no va a llegar. Muchas epidemias en México se dijo no llegarán, estamos blindados. Este tipo de visión no corresponde con la ciencia. Por eso también, otra de las cosas que dijimos en febrero, quizás se acuerdan, dijimos garantizamos que va a llegar esta epidemia. Porque consideramos que es muy importante que todas y todos ustedes en la sociedad estén
involucrados con la realidad para poder responder apropiadamente y protegerse a ustedes mismas y mismos, a su familia, a su comunidad y en general a toda la sociedad. Regresando a las vacunas, es otra de las noticias no estimulantes. No existe todavía una vacuna, existen varios prospectos de vacuna, esto quiere decir, se está haciendo investigación sobre posibles formulaciones de vacunas, hay cerca de 5 razonablemente prometedoras y otras que están en fase muy temprana. No consideramos que sea factible. Si ocurre, retomaré este momento y diré, en esto no tenía razón, pero no considero que sea factible que en septiembre de 2020 vayamos a tener una vacuna disponible en el mundo. No solo en México, no estoy hablando de que México se quede atrás, en el mundo. En este momento, la Organización Mundial de la Salud está teniendo consultas con todos los Estados miembros, somos 195 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, México está incluido, y las consultas incluyen un diálogo sobre si los países tienen ya la capacidad, en el momento en que exista una vacuna lista, de recibirla y utilizarla. Pero todavía no hay ninguna señal clara de que esta vacuna esté muy próxima a llegar. Septiembre está muy cerca y considero que no es factible que eso ocurra. ¿Por qué razón? Porque, entre otras cosas, falta probar la eficacia y la seguridad de la vacuna. Eficacia es que realmente proteja, seguridad es que no cause un daño. Y estos son estudios que están muy bien definidos, que deben hacerse, que no se pueden exentar, aun cuando tengamos la necesidad lo más pronto posible de tener una vacuna. En México, hasta donde llega mi conocimiento, no existe un proyecto de creación de una vacuna. Lo que tenemos es comunidades de investigación, sobre todo en ciencias básicas, que tienen experiencia en inmunología. Hace unos pocos días salió una noticia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba creando una vacuna. Y este es un ejemplo más de cómo entre la realidad y lo que finalmente permea a la sociedad puede haber una distancia muy grande. Lo que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social es una área de investigación muy competente desde hace muchos años, y en el caso particular, nuestro querido colega, el doctor Constantino López Macías, quien es un fabuloso inmunólogo muy reconocido, muy prestigiado, está haciendo múltiples estudios que tienen que ver con cómo funciona el sistema inmune ante una infección como COVID, o concretamente COVID. Y de ello pueden surgir las bases de conocimiento que pudieran identificar cuál debería ser la formulación de una vacuna. Pero entre eso y tener una vacuna hay un trecho muy grande que incluye un periodo prolongado. Entonces, ese es el estado con las vacunas. De estos 5 a los que estoy refiriéndome, yo creo que los vamos a enlistar y los presentamos. Participan institutos de investigación, por ejemplo, los institutos de investigación nacionales de salud de Estados Unidos participan en algunos de estos, y en otros participan universidades de distintos países, y participan también consorcia de empresas productoras de vacuna. Lo que sí podemos dar una nota positiva es que hoy, como quizá nunca antes, existe una confluencia de intenciones, una comunicación fluida desde el descubrimiento científico hasta las empresas que, por razones de que son empresas y les interesa comercializar productos farmacéuticos, están interesadas en producir vacunas. Gracias. Muchas gracias. Usted ahora sí, y vámonos, nos quedan 10 minutos. Y los Juanes. Buenos días, doctor. Días, noches. Por favor. Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. ¿Es un éxito que el primer ciclo de la pandemia no haya terminado este día, o es una falla, o una falla en las medidas de mitigación? Es porque ahorita refiere, el primer ciclo termina hasta agosto. Sí, posiblemente octubre. Posiblemente octubre.
¿Fue una falla o es un éxito? Gracias por la pregunta, Andrea, de Grupo Fórmula. Y ojalá, por cierto, además de todas estas veces, perdí la cuenta, no sé quién lo contó, pero quizá fueron más de 10, en que dijimos prepararnos para una epidemia larga. Además lo hemos dicho en innumerables entrevistas, que incluyen entrevistas que nos hicieron algunas de las comunicadoras y comunicadores que hoy parecieran estar en esta confusión. Entonces, gracias por mencionarlo. Se permea esta idea. Les fallaron los cálculos, les fallaron las cuentas. Esto es una comprensión incompleta. Insistimos, no pensamos que haya mala voluntad. Hay muchas razones para no lograr entender a cabalidad un mensaje que puede ser contrario a la intuición. ¿En qué consiste que sea contrario a la intuición? Tradicionalmente, cuando tenemos enfermedades epidémicas, brotes, queremos que se acaben rápido, causando el menor daño. ¿No es cierto? Queremos que desaparezcan. Es más, quisiéramos que nunca hubieran existido, todos, todas. La sociedad, los gobiernos, las organizaciones internacionales, las comunidades académicas, todas y todos quisiéramos que no haya epidemias. Pero hay epidemias, seguirá habiendo epidemias por un tiempo no definible. Yo creo que por el resto de la existencia de la humanidad seguirá existiendo epidemias. Cuando llega la epidemia, quisiéramos que cause poco daño y que se acabe rápido. Todos queremos lo mismo. Poco daño, de manera un poco simple, podríamos decir pocas personas enfermas y sobre todo pocas personas que fallezcan, si la enfermedad es capaz de causar la muerte. Esto se llama letalidad. Aquí hay una situación que es ciertamente contraria a la intuición. Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación. Yo sé que esto puede ser difícil de visualizarlo. No es que la intención es prolongar la epidemia, que quede claro. No queremos que se prolongue. Las medidas que se hacen no son con el objetivo de prolongar la epidemia, son con el objetivo de reducir el número de personas que diariamente presentan la enfermedad. Pero como la epidemia sigue activa, entonces el número de personas, en vez de que se presenten en un periodo corto y sean muchas por día y saturen los hospitales y la gente muera porque no hay los recursos necesarios para atenderles. El objetivo de la mitigación, esto está descrito desde al menos 2005 en los planes de preparación y respuesta de epidemias semejantes a esta, el modelo ácido influenza. Entonces, la misma cantidad de personas eventualmente va a tener la infección, la epidemia, pero en vez de que se presenten al mismo tiempo, se presentan de manera diferida, se van pasando para fechas posteriores. ¿El éxito en qué consiste? Como son menos el mismo día, no se saturan los hospitales. Ese es el objetivo 1, y eso es reducir el tamaño del pico epidémico. Eso es aplanar la curva. Objetivo 2, que la llegada del pico, la fecha en la que se llega al punto máximo, no ocurra muy pronto respecto al inicio de la epidemia, cuando la mayoría de los países no están preparados para enfrentarla. Ningún país puede estar enfrentado para un fenómeno que no se ha presentado como este en 100 años. México, esto lo hemos dicho muchas veces, vamos a hacer otro videito también, sistema de salud deteriorado, 40 años de un sistema insuficiente, inequitativo, mala inversión, hospitales abandonados, Entonces, para lograr tener las condiciones necesarias para enfrentar la epidemia, queremos que no se presenten la máxima cantidad de casos en abril. Preferimos que se presenten después, porque nos da tiempo y nos ha dado tiempo de ir expandiendo los hospitales. Objetivo 2. Y objetivo 3 es reducir la mortalidad. ¿Cuál es la mortalidad aceptable? 0. El deseo es que no se muera una sola persona. Hemos dicho también muchas veces, nunca perdamos de vista que detrás de un número, detrás de las gráficas, están vidas que se han perdido, seres humanos.
familias que se han quedado sin un ser querido. Nunca perdamos de vista eso. Entonces, ¿cuánto es aceptable en términos de lo que uno desea? 0. ¿Cuánto es posible dada la realidad? Entre más se prolonga la epidemia y ocurre la menor cantidad de casos por día, las muertes que ocurran son porque el virus desafortunadamente puede causar la muerte, pero no porque alguien se quede sin un ventilador mecánico, sin un personal especializado en terapia intensiva, sin una cama de hospital. Objetivo 3. En resumen, logramos que hubiera menos casos por día, sobre todo en el pico, logramos desplazar la fecha del pico y hemos logrado que nadie se quede sin atender porque el hospital está lleno. Tenemos éxito, pero la epidemia sigue. Como un éxito, entonces, ¿falló la estadística que a inicios se realizaron para decir que el primer ciclo terminaba en 25? No se trata de falla. Los modelos, eso también lo hemos dicho, vamos a hacer un video que se llame Predicciones Matemáticas. Los modelos no son una bola de cristal, así no funciona la ciencia de la epidemiología matemática. Los modelos son aproximaciones a la realidad que orientan sobre las decisiones que hay que tomar y las acciones que hay que ejecutar. Hemos puesto ejemplos, hay fenómenos que no se pueden predecir, fenómenos complejos. ¿Cuántos terremotos puede haber al año? Acabamos de tener uno el martes, pero no se puede predecir cuántos va a haber. ¿Cuántos huracanes va a haber en esta temporada de huracanes? Hay una cifra aproximada y hay un intervalo de incertidumbre. Hay fenómenos que no se pueden predecir, ¿no? Entonces, lo que se hace con las predicciones es tener una aproximación bajo supuestos. Y el supuesto aquí es sí y solo sí. La reducción de la movilidad se mantiene en el nivel apropiado. Acabamos de ver en el informe de movilidad, y lo hemos visto cada semana, generalmente los martes, que desafortunadamente no en todas las entidades federativas se ha logrado mantener una reducción suficiente de movilidad. Entonces, no se trata de falla, se trata de que la realidad se comporta como es y uno hace predicciones asumiendo ciertos comportamientos esperados. En este caso, que la gente se queda en casa, que los gobiernos favorecen que se queden en casa, que las empresas cierran oportunamente, cosa que no ocurrió y lo tenemos muy documentado, muchas empresas que no cerraron a tiempo y que mantuvieron a sus trabajadoras y trabajadores con la presión de que si no acudían al trabajo podían ser despedidas o despedidos. Entonces todo tiene una explicación. Nos queda un minuto, vamos a dárselo a Juan Hernández. Periódico Basta, Grupo Cantón. Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Una pregunta rápida. Hoy se dio a conocer que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tenía COVID. La secretaria de Economía decidió confinarse de manera voluntaria. Hace bien. ¿Tienen ustedes algún reporte de cuántos funcionarios han estado ahorita, decidieron confinarse precisamente a raíz de todo este movimiento? Con mucho gusto. Efectivamente, nuestro compañero, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, tiene COVID, él ya lo hizo manifiesto, por lo tanto no estamos violentando su privacidad y de manera que nos parece muy responsable, lo hizo de conocimiento público en horas, muy pocas horas, menos de quizás 2 horas, desde que salió el resultado y en casi minutos de que él se enteró. Enseguida, igual que en cualquier otro caso, donde es identificable una posible cadena de contactos, se emprende un estudio de caso-contactos. Y el estudio de caso-contactos consiste en reconocer las características de la persona enferma. Prioridad 1 es que esté en condiciones de seguridad. El secretario Herrera parece estarlo, tiene síntomas leves, síntomas mínimos, y la predicción médica es que se va a recuperar sin mayor complicación. Y se ha iniciado el estudio de contactos. La doctora Márquez, efectivamente, secretaria de Economía, ha decidido mantenerse en
reclusión, en resguardo de manera voluntaria, lo cual le agradecemos. Si no lo hubiera hecho, se lo hubiéramos recomendado, pero ella está muy compenetrada con cómo funciona esto y tomó esa decisión. Conforme vayamos identificando a los distintos contactos, se evalúa si tienen o no síntomas. Si tienen síntomas, hay que hacerles la prueba. Si no tienen síntomas, y esto aprovecho para un mensaje general, la prueba no se hace motivada por el momento en que uno tiene la preocupación de si me contagiaron o no. Hay una razón biológica importante. Si yo tengo la sospecha de que me pudieron haber contagiado y me hago la prueba hoy, pero el momento del posible contagio está muy cerca, menos de 6 días, lo más probable es que la prueba salga falsamente negativa. Entonces, lo que es prioritario es hacer la entrevista, es una entrevista médico-epidemiológica, es una entrevista técnica estructurada, para saber la probabilidad de que haya ocurrido el contagio. Si la persona es positiva, se hace la prueba. Si la persona es negativa, se le deja en observación para al menos 6 días, que es el periodo estimado de incubación. Si no presenta síntomas y no es una persona que esté en riesgo de complicarse, podría ser incluso innecesaria la prueba. Si presenta síntomas y es una persona en riesgo de complicarse, se le debe hacer la prueba. Y si existe un riesgo significativo de que pudiera propagar, también por eso se debe hacer la prueba. Es como funciona. Vamos a ir analizando no solo a la secretaria, sino a todos los que pudieran haber estado en contacto con ella. ¿Hay números de prisioneros que están en esta situación? Estamos justo en el proceso, esto fue hoy mismo en horas casi del mediodía. Muchas gracias. Ya. Mañana vamos a ir actualizando, por supuesto, ellos mismos, ellas mismas, ya lo hizo Zoe, lo hizo Herrera. Gracias. Ciudadanos privilegiados que pueden tener pruebas accesibles. No sé a qué se refiere usted, aquí hubo ciudadanos privilegiados entre los comunicadores. Que si yo quiero hacerme la prueba tengo que ir a un hospital. Si usted fuera un contacto, se le haría la prueba si presenta síntomas, no lo dude. Los gobiernos hicieron su prueba. No, Alejandro, no haga eso porque está difamando. Ahí está la cantidad de pruebas que se han hecho. Usted trabaja en un medio y está presente aquí. Aquí ya tuvimos una experiencia vivida donde un compañero de la Secretaría de Salud tuvo COVID y se hizo un estudio de contactos aquí mismo. Si usted llega, no solo aquí o en cualquier otro lado, si usted llega a estar parte de una red de contactos, usted debe ser evaluado en un estudio de caso contacto. Si usted tiene alguna condición que le haga más propenso a complicarse, usted debe recibir la prueba y el tiempo razonable es esperar 6 días por la razón biológica que he explicado. Si usted llegara a presentar síntomas, usted debería hacerse la prueba y en el servicio público, usted tiene esa prueba disponible. Entonces aquí no hay de privilegios. En un país de 120 millones de habitantes. Alejandro, no confunda las cosas, usted está hablando de que los privilegiados se les hacen las pruebas. El criterio no es ese. Sobre ese tema vamos a hacer un video que se va a llamar test, y es para explicar técnicamente, como lo hemos dicho muchas veces, por qué se hacen cierta cantidad de pruebas, a quién y por qué. Gracias. Pero si no diga esto, porque eso sí es difamatorio, estar diciendo que lo hacemos porque son privilegiados. No, este gobierno no funciona así. Quédate en casa.